El ARN es el ácido ribonucleico. Se trata del ácido nucleico que tiene nucleótidos con ribosa como pentosa. Además, a diferencia del ADN, no va a tener timina, sino que va a ser sustituido por el uracilo. Timina y uracilo son de una composición parecida, por eso decimos que uno sustituye al otro. Por lo tanto, en definitiva, en el ARN vamos a tener adenina, guanina, citosina, como el ADN, pero uracilo en vez de timina. Vamos a ver que el ARN tiene una estructura más sencilla y es también de un tamaño más pequeño. Generalmente es monocatenario, aunque algunos ARNs tienen algún tipo de estructura secundaria en la cual se producen apareamientos de algunas bases entre sí por puente de hidrógeno, pero solamente en regiones concretas. Sí que es verdad que algunos virus contienen ARN bicatenario. Existen tres tipos de ARN. Digamos tres tipos importantes, porque sí que es verdad que existen otras tipologías menos importantes, pero las que están siempre presentes son el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN transferente. El ARN mensajero recibe este nombre porque es el que transporta la información genética del ADN a los ribosomas, que son los lugares donde se va a traducir. Constituye un 10% del total y se trata de una cadena monocatenaria, es decir, solamente hay una sola cadena, 5', 3', y de un alto peso molecular, realmente tiene un tamaño grande, de 100 hasta 10.000 nucleótidos, pero es bastante más reducido que el ADN, que puede tener miles de millones de nucleótidos. Esta secuencia de bases de aquí va a ser complementaria a la de la cadena del ADN de la que procede. Pero como esta información genética es complementaria, también existe en la cadena complementaria del propio ADN. Por tanto, como hemos dicho en el ADN, que tanto una cadena como la complementaria es la misma información genética, pues también podemos decir que la información genética queda plasmada en este ARN. Hemos dicho también antes que el ADN, en el caso de las células eucariotas, nunca sale del núcleo, para que así quede protegida la información genética. Por lo tanto, lo que se van a hacer son copias, que serían los ARN mensajeros, que sí van a salir del núcleo a través de los poros y se van a dirigir a los ribosomas que se encuentran en el citoplasma. Allí, esa información va a ser la pauta para formar las proteínas. Es decir, la secuencia de bases del ARN mensajero, que es la del ADN en definitiva, se va a convertir en una secuencia de aminoácidos cuyo polipéptido se va a replegar para formar una proteína funcional. El ARN ribosómico recibe este nombre porque es el que forma los ribosomas, estos orgánulos donde se van a formar las proteínas. Es el más abundante porque supone prácticamente el 80% de todo el ARN total. Junto a proteínas, aquí tendríamos un ribosoma con su subunidad grande y su unidad pequeña, podemos observar que está formado por diferentes cadenas de ARN ribosómico de un tamaño variable. Este tamaño está dado en unidades Svedberg, que es un coeficiente de sedimentación, pero cuanto más alto sea, más grande es el tamaño. Por tanto, este 28S va a ser el más grande, luego tenemos un 18S y algo más pequeño, y luego tenemos algunos que son bastante más reducidos. Entonces, podemos ver que las ribosomas están formados por estos ARN ribosómicos y un montón de proteínas, formando un complejo macromolecular. Estos ARN ribosómicos, al igual que las proteínas con las que se asocian, van a tener una función catalítica y lo que van a hacer es
pues regular lo que es el proceso global de la síntesis de proteínas, que ya estudiaremos en detalle más adelante, que es un proceso complejo en la cual hay varios tipos de reacciones que se producen simultáneamente. Por tanto, repetimos, los ARN ribosómicos van a catalizar esas reacciones que van a permitir la formación de las proteínas. Y luego el tercer tipo así importante de ARN es el ARN transferente, también llamado ARN soluble. Es de un tamaño más pequeño que los que hemos visto anteriormente y puede constituir aproximadamente del 5 al 15% del total. Es monocatenario, lo que pasa, vemos aquí el extremo 3' y aquí el extremo 5', lo que pasa es que se repliega y en algunas zonas se produce apareamiento de bases por puentes de hidrógeno, generando una estructura tridimensional. Aquí veríamos la imagen plana, pero aquí tendríamos una representación más fidedigna en 3 dimensiones, por decirlo de alguna manera, en la cual vemos que hay una cierta disposición espacial y además se forman una serie de bucles, esta de aquí, estos 3, y hay el punto 3' que es el lugar de inserción al aminoácido. Bien, la función que tiene este ARN transferente es portar aminoácidos específicos, de tal modo que si hay 20 aminoácidos distintos que forman parte de las proteínas, habrá 20 ARNTs distintos, uno por cada aminoácido. Lo que hace el ARN transferente es captar un aminoácido y asegurar que el aminoácido que lleva, ya vemos que hay uno por cada aminoácido, sea el que corresponda a la información genética según el código genético. Para ello, en este bucle hay una secuencia de 3 bases, un triplete que es el anticodón, que va a ser complementario a los tripletes del ARN mensajero que se llaman codones. Estos codones son los que marcan la correspondencia con los aminoácidos según el código genético. Por lo tanto, los ARN transferentes se van a encargar de garantizar que el codón del mensajero corresponda con el aminoácido que portan, gracias a que llevan ellas mismas, el ARN transferente lleva un anticodón que lógicamente va a ser complementario del codón. La función en general del ARN ya la hemos ido expresando en cada uno de los diferentes tipos, pues va a ser la de expresar la información genética. Estamos viendo que el mensajero lo que hace es copiar una parte del ADN, los genes que se quieren expresar, y llevarlos al citoplasma. ¿Dónde los lleva? A los ribosomas, en la cual está implicado el otro tipo de ARN ribosómico, que es el que forma estos complejos. Y luego el ARN transferente se va a encargar en los mismos ribosomas, de hecho estos son puntos donde se van a insertar, de que los codones que se encuentren en el mensajero, que se va a colocar aquí, correspondan exactamente con el aminoácido que portan gracias a la unión codón-anticodón. Como podemos ver, los 3 tipos están implicados en la síntesis de proteínas y por eso decimos expresar la información genética. ¿Por qué? Porque en definitiva la información genética que está como secuencia de bases, se va a convertir en una secuencia de aminoácidos concretas que es una proteína con una función determinada. Por eso decimos que las proteínas están codificadas en el ADN. De tal modo que las instrucciones se encuentran en los ácidos nucleicos y las proteínas son los que van a ejecutar esa información genética. Como vemos, el papel del ARN es intermediario. Expresa esa información genética en forma de proteínas que van a realizar una determinada función. También, por último, tenemos que decir que existen también, además de esos tres, otros ARNs que son mucho más restringidos, pero también existen. Por ejemplo, está el ARN nucleolar, que está presente en el nucleolo, como dice el nombre. Luego tenemos el ARN pequeño nuclear, propio del núcleo.
y que va a ser importante en la eliminación de estas secuencias no codificantes llamadas intrones durante el proceso de maduración del ARN mensajero. Y luego también existe un pequeño ARN de interferencia que inactiva y degrada algunos ARN mensajeros cuando ya se considera que ya se han producido las proteínas suficientes.